¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Cheo y Bibi. Estamos en una hermosa temporada, un día más. Y hoy traemos un tema sumamente importante, muy interesante, muy relevante justamente para este tiempo que vamos a empezar a vivir, este mes de octubre que se acerca y que es muy importante que tengamos presente nosotros como hijos de Dios. Así que si quieren ver este programa, no se desconecten y vamos con este tema. Buenas noches para todos los que nos ven en estos momentos. Dios los bendiga por estar siempre fiel ahí conectados, siendo parte de esta familia que cada vez crece más acá en Cheo y Bibi. Somos pastores de la Iglesia Cristiana Filadelfia JB y para nosotros es un placer tener este espacio donde podemos salirnos un poco de lo común y hablar de muchos temas que necesitan un espacio, que necesitan de pronto que las personas generen en sí una conciencia, un debate, sí, y que entre todos podamos responder a muchos momentos que estamos viviendo. Justamente este es el último día del mes de septiembre. Estamos a puertas de entrar ya a octubre y hoy es uno de esos temas que siento yo que son vitales para que las personas que siempre nos sigan tengan un hilo conductor, puedan prepararse en casa porque los programas que vienen para el mes de octubre pues van a ser muy importantes. Así que, hola amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, como siempre saludando a todos los que se están conectando en este momento. Como siempre les decimos, escríbanos desde dónde están, cómo ha pasado esta semana, si tienen una petición de oración, si tienen algún tema que les gustaría de pronto que nosotros también profundizáramos. Ahí estamos leyéndolos, estamos muy atentos a ustedes y también aprovechamos a recordarles nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube como Cheo y Bibi, ahí nos pueden encontrar y sobre todo también hacerles otra recomendación y es que este programa lo pueden encontrar también en Spotify. De pronto si no puedes vernos porque estás ocupado, estás en algún lugar en donde no te permite ver, pero sí escuchar, bueno, ahí puedes buscarnos como Cheo y Bibi en Spotify, vas a encontrar toda la temporada donde la puedes volver a escuchar, la puedes volver a ver, incluso en YouTube también la encuentras, para que se adelanten los que no han estado en los programas pasados de toda la temática que estamos tratando y cómo este tema que abre justamente a puertas del mes de octubre es tan importante que tengamos presente porque todo lo que tú decías, estos temas que vienen de octubre son muy importantes. Vamos a hablar del Halloween, vamos a hablar del ocultismo, vamos a hablar de muchas cosas que se vienen en este mes que contrarresta y contrasta mucho con el mes de la Biblia. Exacto. Entonces nos da tema muy importante porque en el mundo cristiano celebramos el mes de la Biblia, pero en el mundo se celebra la oscuridad, el ocultismo, la hechicería, la maldad, lo negro, lo oscuro, todo lo que viene malo. Entonces miren cómo hay un contraste espiritual y todo eso lo vamos a tratar en el día de hoy. Sí, y fíjate, ya de pronto para darle espacio a la oración y comenzar en materia, me parece muy importante resaltar lo que venimos haciendo ya hace unos programas, porque algo que me ha llamado mucho la atención de ver los comentarios y de ver el desarrollo de los programas después de que ustedes los ven en directo, como en esta ocasión, es darnos cuenta de la argumentación que se utiliza para tratar de negar la existencia o la veracidad de muchos de los temas que exponemos acá. Hace unos años, hablar de la Agenda 2030, hablar de lo que estaba pasando
a nivel mundial en cuanto a las influencias en todas las materias y en las áreas, pero sobre todo en las que tienen que ver con la muerte espiritual del ser humano, porque todas van con ese fin. Conduce a eso. Exacto. Pues hace unos años era simplemente una argumentación donde nos decían lo que ustedes están diciendo es una falacia, no es verdad, son unas conspiraciones que vienen de teorías radicalizadas, conspirativas, etc. Pero hoy en día estos temas son tan reales que incluso ya no pasan por si son reales, si son verdad o no, sino la argumentación que tienen las personas que apoyan todos estos movimientos es simplemente mostrar cuáles son sus valores y los desvalores que están nuestras posiciones. Entonces, obviamente, yo quiero que las personas puedan entender que estamos en unos tiempos donde ya no es un tema oculto, ya el ocultismo ya dejó de justamente hacerle mención al ocultismo como tal, sino ya es algo que está delante nuestro y pues obviamente va a depender mucho de lo que nosotros hagamos. Si dejamos que abramos una puerta por la cual todo esto pueda ingresar a nuestra vida, a la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, etc. Así que pues bueno, ¿qué te parece si dicho esto comenzamos orando? Claro que sí, recordándoles que el tema de hoy es la guerra espiritual. Vamos a hablar de esto porque es un tema que en el cristianismo hay mucho debate incluso. Hay gente que no considera que la guerra espiritual se deba hacer, hay otros que sí consideramos que se debe hacer, pero también la guerra espiritual nos muestra cómo debemos hacerla, cómo es la manera correcta. Y todo eso es lo que vamos a empezar a hablar hoy. Así que vamos a orar. Les pido que allí donde están cierren sus ojos si puedes. Si no, acompáñanos en esta oración y dile: Señor, hoy te damos gracias, Padre amado, por este momento. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites hoy, Señor, aprender un tema más de tu palabra, más, Señor, conocerte más a ti, conocer tu grandeza, conocer tu poder, porque tú eres el más poderoso sobre todas las cosas que existen, Señor. Y hoy lo creemos, Padre, y confiamos en ello. Hoy te pedimos para que tomes el control de este programa, de nuestro equipo, de mi esposo, mi vida, Señor, de todos aquellos que nos están escuchando en este momento, para que tú, precioso Rey, nos cubras, nos guardes, nos protejas y estés siempre con nosotros, Señor, y sea una palabra poderosa, una palabra en donde podamos confirmar y reafirmar que tú eres poderoso, que tú eres el Señor supremo. Sobre todas las cosas estás tú, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, para empezar, quisimos hacer una breve explicación de por qué nos parece pertinente comenzar este mes de octubre explicando este tema sobre la guerra espiritual. Sí, Señor. ¿Sí? Lo primero que queremos decir es que vamos nosotros como iglesia, con el cuerpo de pastores, vamos con todo el cuerpo de intercesores de nuestra iglesia a rodear nuestra iglesia, nuestra niñez, porque espiritualmente en el mes de octubre se mueven muchas cosas. Y ataca a la niñez. Y van detrás de la niñez. Directamente. Entonces hacemos vallado no solamente por nuestra iglesia local, por la iglesia Filadelfia Jesucristo Vive, sino también hacemos vallado por la iglesia de Cristo en todas las naciones. Adicional, hacemos vallado por nuestra ciudad, por Bogotá. Hacemos vallado por nuestro país. Y vamos de frente porque nosotros no tenemos temor para decirle a las personas que están dedicando este mes que si ustedes consideran que no van a tener oposición, de entrada les decimos que ustedes tienen que saber que se están metiendo con los hijos de Cristo, con los hijos de Dios, que como iglesia nosotros sabemos que la oración del justo puede y puede mucho, y sabemos que todo plan del enemigo, toda maquinación del enemigo va a caer en el nombre de Cristo, porque Cristo ya venció. Y así ustedes estén sirviendo a Satanás por los placeres o por los reinos que le puede ofrecer en este momento, sabemos que Cristo
incluso en este mundo caído, tiene poder sobre Satanás y él ya venció. Y lo decimos porque somos unos convencidos que nuestra oración va a hacer la diferencia a la hora de cuidar no solamente nuestros niños, sino los niños de las personas que de pronto nos rodean, esos niños que usted ve en la calle, que usted de pronto no se da cuenta del peligro en el que están. Este es un mes en el que hay que estar con las botas bien puestas, estar a la brecha, estar nosotros en el campo de batalla preparados para dar la buena batalla de la fe. Dicho eso, queremos explicar que la guerra espiritual es un deber de todos los cristianos. Lo decimos porque no hay mejor introducción que la que mi esposa dio hace un instante, porque desafortunadamente dentro del cristianismo hay una rama que niega la existencia de la guerra espiritual. Simplemente porque para muchos no está bien vista en un culto, porque muchos argumentan que esto puede alejar a los nuevos, a los que son bebés recién nacidos, pueden argumentar, exacto, y claramente no se dan cuenta que las corrientes o los orígenes de estos pensamientos vienen de muchas filosofías humanas que no tienen nada que ver con el cristianismo, muchos movimientos positivos que creen en la existencia de un Dios, pero no creen en la existencia de un mundo espiritual, tienen conciencia de Dios, pero no le atribuyen a ser un ser espiritual. Y justamente al negar la existencia del mundo espiritual, también niegan la existencia de los elementos que están en ese mundo espiritual. Niegan, por ejemplo, la existencia de Satanás, de los ángeles caídos y del mundo espiritual como tal, porque no lo ven. Ese es el origen filosófico de muchas posturas, de muchos movimientos agnósticos, por ejemplo. Y esto ha sido permeado en la iglesia, en gran parte de la iglesia, que le atribuyen un argumento a todos estos movimientos y cuando ya los ven en la práctica dicen no, esto no es bueno en una iglesia porque lo sentimos nocivo, porque las personas se pueden asustar. Es mejor nosotros simplemente hacer de cuenta que no existe. Entonces lo omiten. La realidad es que no vamos a dar nuestra postura, sino vamos a mostrarles lo que la Biblia enseña. Exacto. Nosotros creemos lo que la Biblia enseña. Si usted no lo cree es porque de alguna manera usted está interpretando el evangelio de una forma diferente. Pero si nos vamos a lo que la Biblia nos enseña, debemos decir que la guerra espiritual existe. Que si vemos muchos de los momentos en el que el Señor Jesús llevó a cabo su ministerio, nos damos cuenta que Él también estuvo en la guerra espiritual. Cuando Él fue llevado al desierto y fue tentado, Él estaba allí en la guerra espiritual. Cuando Él estaba en el monte Getsemaní, nosotros sabemos que ahí en ese momento de humanidad donde Él estaba angustiado, de agonía, de dolor, de revelación, porque el Padre le estaba revelando todo lo que iba a venir para Él. Sí. Entonces todos esos momentos fueron momentos de guerra espiritual. No podemos pensar que la guerra espiritual no es inherente a nosotros como hijos de Dios. Claro que lo es, porque nosotros somos conscientes que las esferas espirituales, que el mundo espiritual es tan real como al Dios que nosotros oramos y creemos que existe. Hay algo muy importante que mencionaste y es que la guerra espiritual es para todo creyente. Porque es que hay un término que es muy popular en la iglesia, que no es que diga que está mal, pero a la vez le resta esta condición a los creyentes, y es que escuchamos, por ejemplo, afirmaciones como es que Dios le entrega las batallas más fuertes a los mejores guerreros, ¿sí? Y vemos personas que pasan por unas pruebas tremendas, entonces los dejamos a ellos que sean los que hagan la guerra espiritual por nosotros. Cuando la palabra, y ahorita lo vamos a leer justamente aquí en Efesios 6:12, nos afirma que la lucha o todo lo que hacemos espiritualmente le corresponde a todo creyente. Entonces no nos podemos escudar en que Pepito o Pepita vive en una prueba tan tremenda, bueno, que ellos sean los guerreros del Señor y yo estoy acá en las gradas viendo la pelea, pero no me meto ahí, y resulta que la lucha es con todos y para todos. Y justamente acá en Efesios 6, que es un capítulo en donde el apóstol Pablo nos muestra, y por algo el Espíritu le reveló
cómo es importante nosotros como hijos de Dios tener una armadura, revestirnos de esa armadura, porque hay un mundo espiritual y eso es lo que queremos que primero quede claro. Hay un mundo espiritual, hay ángeles y demonios que constantemente pelean por justamente quién gana esa batalla o ese momento de los hijos de Dios o los que realmente se van a condenar. Y dice Efesios 6, voy a leer desde el versículo 10, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos, y esta palabra luchamos, que está en plural, nos aclara que esto es una pelea de todo creyente. No, pues no lucho o no va a luchar el pastor o el líder o el que pasa por una prueba terrible, una enfermedad. Él es el que lucha, yo no, yo para nada. No, esto es para todos. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. O sea que es una fuerza o una lucha espiritual. Así es. Que nuestros ojos físicos no lo ven, pero que en este momento se está desatando una lucha. Así como sucedió cuando Satanás cae. Eso fue una lucha tremenda espiritual, porque en los cielos la tercera parte de los ángeles se rebelan con Satanás a Dios, y todos esos ángeles peleando en defensa de Dios, pero también los otros en defensa de Satanás, y es cuando él cae. Ahí hubo una lucha espiritual y una guerra espiritual muy fuerte. Y eso sigue pasando ahora. Exacto. Y fíjate que yo quiero hacer de pronto un pequeño resumen de todo esto que nos estás explicando para que los que están viendo el programa puedan entender muchas de las conclusiones que tú nos has dado. Lo primero es que creo que es esencial que todos entiendan que esto no es responsabilidad de unos pocos. Porque creo que cuando tú hacías mención a que muchas veces nos dejamos llevar por, no sé, comentarios, frases, como es que Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros. Sí, las batallas más Yo fuertes. creo fielmente que, claro, Dios en sus infinitos propósitos a cada persona le tiene ciertas situaciones que cada tarea persona tiene que vivir. Sí. ¿Sí? Pero también esto ha llevado a que muchas personas como que atribuyan o deleguen esta responsabilidad solamente, por ejemplo, a los pastores, a los líderes. Son personas que no oran, son personas que le restan valor a las armas espirituales. Entonces, en esencia, esto es muy importante, entender que esto es un deber de todos. Número 2, haciendo un poco ya para entrar a un segundo punto, ¿por qué creemos, no solamente por el capítulo que nos acabas de leer, donde nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos muestra la realidad de ese mundo espiritual y de cómo debemos prepararnos? Debemos concluir que el mundo espiritual sí existe y que la guerra espiritual es un deber que todo cristiano tiene que pelear, tiene que dar, tiene que prepararse para dar. Que hay muchas formas, claro, las vamos a ver. Porque yo entiendo que tener un tiempo de oración en guerra espiritual es un tiempo de oración en guerra espiritual. Pero la guerra espiritual trasciende la oración, va más allá de la oración. Cuando tú estás siendo tentado, tú también tienes que saber que hay un mundo espiritual que está actuando, que esos dardos de fuego que coloca Satanás en tu mente son parte de esa lucha que tú estás peleando, que tu mente se convierte en un campo de batalla. Y ahorita vamos a explicar un poco más por qué se desarrolla todo esto. Pero quiero simplemente decirle a las personas, hacer la invitación para que entiendan que sí existe y que sí debemos pelear. Y que si usted está viendo, antes de desconectarse, porque puede decir, qué pereza, yo no oro y ahora me están diciendo que haga guerra espiritual. Pues claro, tienes que comenzar por lo primero. Comienza tu proceso de consagración a Dios. Comienza a entender que tú tienes poder. La oración del justo puede, que si tú cambias, transformas tu vida, si realmente vives como un verdadero hijo de Dios, todo lo que tú hagas, incluso en el secreto, va a tener un efecto no solamente en el mundo espiritual, sino en el mundo en el que nosotros vivimos. Lo que pasa es que cuando
digamos que nuestro propósito es que puedan entender la importancia de la comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Porque en la medida en que yo alimento esto, hay algo que se llama discernimiento y eso lo proporciona el Espíritu, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos discernimiento, podemos lograr ver la intención que hay por debajo de muchas cosas que se mueven en el mundo. Entonces ya no vemos las cosas como momentos casuales o como, ay, mire, pasó esto, se presentó esto, sino que ya vemos las cosas que hay detrás de una intención. Por eso el programa pasado hablábamos incluso de películas, de música, de programas, de personas. Hay muchas personas que se nos pueden acercar y pueden decir, no, es que yo voy a la iglesia, pero tal vez no es una persona que es del Señor. Amén. Entonces ahí es donde el discernimiento aparece. Y aprovecho y leo esto que está en 1 de Pedro 5, versículos 8, voy a leer hasta el 11, que dice así: estén alerta. Y esto está en un signo de exclamación, o sea, es un pilas ahí, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. O sea que la clave de todo esto es la fe, mantenernos con el Señor. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Este versículo es clarísimo. Vamos a tener que pasar por una carrera bien difícil, donde van a haber momentos duros de batalla, de fe, donde incluso Satanás con su astucia va a hacer que nuestra fe se pierda. Pero ahí está el cristiano fuerte, sólido, en una comunión constante con el Señor, discerniendo, es que se dice, mirando más allá de lo que hay de sus ojos para poder mantenerse firmes. Y cuando ya nos mantengamos firmes y cumplamos con ese propósito es cuando ya vendrá ese fin y donde vendrá esa gran recompensa que el Señor nos tiene, que nos mantendrá en su fundamento, en Amén. Cristo Jesús. Amén. Y a mí me parece fundamental para nosotros poder precisar, primero, hacer énfasis en el término espiritual, porque cuando nosotros entendemos todo lo que sucede en el mundo espiritual, entendemos cómo debe ser nuestro desarrollo en ese mundo espiritual. Es espiritual por su origen y por su naturaleza. Es espiritual porque nuestros enemigos espirituales se mueven en ese mundo espiritual, porque las formas en las que nosotros damos las batallas es en el mundo espiritual y las armas que Dios nos llamó a utilizar son espirituales también. Esto es para que usted pueda ir entendiendo cuáles son esas dinámicas y cómo nosotros podemos dar una buena batalla con la que nosotros obtendremos esa victoria que Cristo nos prometió. Entonces, yo solamente quiero que ustedes vayan viendo algunas cosas que son importantes para ir entendiendo. Fíjate que hace un tiempo nosotros veíamos que ciertas manifestaciones en el mundo espiritual tenían un resultado en el mundo físico en el cual nosotros nos movemos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, las sectas satánicas que en el ocultismo hacen sus hechicerías, hacen todas estas cosas que las hacen para dar honor, adoración a Satanás y para obtener ciertas cosas, ciertos rituales. En este mes de octubre cobra mucho sentido porque yo no sé si ustedes saben, pero para ellos, como han visto a través de todos los programas que ya hemos hecho, se redunda mucho en la niñez. Pero para ellos es muy importante porque muchos sacrificios que ellos hacen tienen a los niños como objeto. Sí. Ahora bien,
cada vez se hace más presente el hecho de que esta guerra espiritual se pelea en los campos que ya no solamente hacen parte de ese mundo espiritual, sino también del mundo físico. Y esto lo digo para las personas que rechazan la guerra espiritual, por ejemplo, en la congregación, que es tan necesaria. Yo quiero que ustedes vayan viendo unas imágenes de lo que sucedió el año pasado en Colombia, donde en el mes de octubre, desde que inició el mes de octubre, una secta satánica comenzó a salir más o menos en horas de las madrugadas. Todos estaban vestidos de negro y caminaban, daban unas vueltas a las manzanas. Las personas pues obviamente se asustaron, los comenzaron a grabar, comenzaron a ver, y cada vez que trataban de hablar con estas personas, pues estas personas no hablaban. Pero ya cuando llegaron al punto central de la investigación, los medios, esto fue una noticia en Colombia, pues se dieron cuenta que todo esto hacía parte de unos rituales que ellos estaban haciendo, y esto sucedió no fue a la luz porque ellos tienen unas horas en las noches, sí, y tienen unas formas, pero cada vez se expone más lo que ellos están haciendo. Entonces es claro que todas estas manifestaciones que nosotros vemos y que obviamente encienden las alarmas, nos hacen a nosotros estar preparados. Y si no somos nosotros como hijos de Dios, entonces ¿quiénes? La realidad es que nosotros tenemos que pelear la buena batalla y creemos que la oración tiene poder. Por ejemplo, cuando nosotros ahorita leíamos en Efesios 6, veíamos la armadura y entendíamos todas las armas espirituales que Dios nos las da como la forma en que nosotros no solamente vamos a pelear, sino con las que vamos a estar seguros y vamos a ganar. Y yo creo que la primera batalla espiritual sucede en la mente del cristiano, cuando nosotros entendemos que estas armas no funcionan o que son mínimas o que no podemos usarlas. Y para mí esto es una preocupación latente porque cada vez son más los cristianos que no oran. Es más, quiero que te muestre cómo podemos saber que estás siendo expuesto a ese mundo espiritual. Pues en estos momentos, cuando tú me estás viendo, seguramente en algún punto quisiste irte o en algún momento llegó ese pensamiento donde dijiste, esto es mentira, son exagerados, esto no es así, esto no debe ser así. O quisiera que lo explicara otra persona, ponen de pronto la mira en los hombres, y acá nosotros somos completamente falibles, pero sabemos que estamos representando el Evangelio de Cristo y es a Cristo al que nosotros estamos llevando para que Él sea el que se manifieste y cambie corazones. Pero las personas están expuestas y muchos incluso se han podido desconectar porque no han sido conscientes de que el primer campo de batalla del cristiano es la mente, porque es allí donde Satanás coloca esos dardos de fuego que quiere hacerlos tropezar. Y es que esto me parece muy importante tenerlo en cuenta, porque al inicio del programa tú nos explicabas que hay muchas corrientes cristianas que no comparten la guerra espiritual. Y esto tiene un sentido, digamos, que puede darse como algo, no puedo decir válido, pero sí puedo entender de pronto alguna razón, y es porque muchas veces la guerra espiritual se torna en algo sumamente bulloso, ruidoso, gritos, estruendos, cuando en realidad no se trata de quién más grite, ¿sí? Justamente cuando se hace guerra espiritual es muy importante conocer la palabra, porque es que esta es nuestra arma. Y a través de las palabras reveladas del Espíritu, a través de las palabras del Señor, es como podemos vencer, y esta es nuestra arma más poderosa. Entonces, de pronto estas iglesias, y es como un consejo que le doy a los pastores y a las iglesias, es que cuando se haga guerra espiritual se le explique a la persona qué se está haciendo, que es una guerra efectivamente espiritual, pero también es una guerra en donde nosotros debemos ser conscientes contra quién peleamos y cómo debemos pelear, que esta es nuestra arma más poderosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de que entre más gritos, más efectiva es la guerra espiritual, no. Que entre más ruido, más efectiva es la guerra espiritual, no. Entre más contundencia en la palabra y en la forma en que yo oro,
va a haber más efectividad en la guerra espiritual. Ahora, en la guerra espiritual no se trata de arrebatarle a Satanás lo que me quitó, porque realmente el que ya venció se llama Jesucristo. Y a través de la cruz es cuando Jesús nos entrega todas esas bendiciones, nos entrega ese título de ser hijos de Dios. Así que tampoco se trata de arrebatarle algo que Satanás no nos puede quitar, porque es que esas bendiciones ya son dadas por el Señor Jesucristo. Se trata es de pelear justamente contra nuestra mente, contra esas estrategias que usa Satanás para desviarnos del camino del Señor, que es diferente. Pero es muy importante que no es que no apliquemos la guerra espiritual, no es que no la hagamos en nuestras congregaciones, es que hay que saberla hacer. Hay que saberle explicar al creyente qué se está haciendo y cómo se debe hacer. No es de gritos, no es el que más grite y el que más insulte al Satanás. Eso no es. Es esto, es conocer la palabra, es decirle: Satanás, Cristo ha vencido en la cruz y tú no tienes parte con los hijos del Señor. No se necesita hacer gritos. De hecho, cuando el Señor Jesús hablaba, podemos interpretar que su tono no era incluso gritando, tenía tantas palabras tan certeras y contundentes que no había necesidad de hacerlo, sino que tan solo con esa palabra podía decir y hacer lo que se tenía que hacer. Y eso es la convicción que tiene el creyente. La oración de un cristiano no es exigir y declarar y decretar y reclamo. No, la oración de un cristiano es pedir. Y la oración de un cristiano es confiar en el Señor. Por eso es que la guerra espiritual a veces se malinterpreta. Se malinterpreta en los decretos, en el declaro, en el yo decreto que esto es mío. No, espéreme ahí un poquito. Nosotros no somos nadie para decretar, ni declarar, ni estas palabras, porque eso solamente lo hace Dios en su infinita gracia y en su infinito poder. Y estaríamos entorpeciendo la voluntad del Señor. Por eso es que también cuando se hace guerra espiritual hay que tener cuidado con nuestro lenguaje, cómo le oramos a Dios, porque realmente nosotros peleamos esa batalla, pero quien libra esa batalla es el Señor. Entonces todo eso hay que tenerlo presente, porque la oración del cristiano debe ser una oración efectiva, pero la efectividad no la da ni los gritos, ni el decreto, ni el declaro, sino lo da el confiar en el Señor como nuestro Dios, en tener la esperanza en el Señor, que es el que da esa fe y nos da la convicción de poder lograr las cosas, y también está en conocer la palabra y en orar bien, en pedir y en confiar en el Señor y poder no declarar y decretar, sino confiar en el poder del Señor que ya ha sido otorgado a través de la cruz. Amén. Por eso considero que la guerra espiritual muchas veces es un tropiezo porque no se sabe hacer, porque no la hemos estudiado como dice la Biblia y porque no hemos entendido realmente contra quién peleamos. Claro, tú encuentras en una congregación y llega alguien nuevo y solamente escucha gritos y gritos, y incluso he escuchado en iglesias que maldicen a Satanás y lo insultan, cuando esto no lo pide la Biblia, ¿sí? No hay necesidad de llegar a esto. Simplemente sabemos quién ha derrotado a Satanás y es Cristo. Y hay que saberlo hacer. Por eso es que hay tanta piedra de tropiezo ahí en muchos cristianos que dicen: no, mejor no nos metamos en este campo. Y en este campo sí nos tenemos que meter todos. Solamente Claro que sí. que hay que conocer cómo hacerlo. Así es, y es que fíjate que pues tú nos estás invitando al cómo, y cuando estudiábamos ese tema, pues nosotros entendíamos cosas muy importantes que nosotros queremos entregarles a modo de conclusión, ¿sí? Lo primero es que ya dijimos, y no tenemos que redundar, que sí debemos hacer guerra espiritual. Sí, señor. Tú llegaste al cómo, ¿sí? Y el cómo es algo que yo creo que todos podemos entender e interpretar de acuerdo al discernimiento espiritual. Pero a mí me parece muy importante varias cosas. Entender que la guerra espiritual se tiene que dar en muchos aspectos. El primero de ellos es en nuestro lugar secreto. ¿Sí? Usted cuando ore,
usted tiene que tener un tiempo donde usted pueda orar, pueda estudiar la palabra de Dios, pueda alabar, pueda adorar a Dios. Pero si usted también tiene un sentir, porque usted es una persona que en el espíritu discierne que el ambiente espiritual está pesado por todo lo que se está moviendo, es allí cuando usted en su lugar secreto tiene que comenzar a hacer guerra espiritual. Guerra espiritual es importante. La guerra espiritual nos hace recordar quiénes somos en Dios y quién es nuestra confianza. Nos hace creer en el Dios Todopoderoso que ya venció. Y es decir, nosotros lo hacemos con autoridad. Mi esposa decía algo muy importante, y es que a veces solemos confundir la autoridad, no sé, con actitudes equivocadas que no hacen parte de la autoridad espiritual. Si usted va a orar con autoridad, usted tiene que aprender de la autoridad espiritual. Cuando Cristo, por ejemplo, fue a liberar a los endemoniados, a Cristo le bastaba solamente con dar la orden para que la persona fuera completamente liberada. Y lo digo porque hay personas que, no sé, se han dejado llenar mucho la cabeza por el entretenimiento, por lo que la Iglesia Católica vende, y entonces cuando ven una liberación, entonces ya quieren hacer el exorcismo. Una especie de exorcismo. Y es que, exacto, y es que hay que decir algo muy importante, y es que la persona que hace guerra espiritual tiene que estar bien con el Señor. Exacto. Porque es que la autoridad la da la comunión con el Espíritu. Entonces, una persona que se llame cristiana y se meta en este campo y no sepa a qué se está enfrentando, eso sí puede ser muy nocivo. Exacto. Entonces, quien tiene la autoridad es quien la da, o sea, la da es el Espíritu Claro, Santo, la da el Señor. Exacto. Para tener autoridad espiritual hay que ser una persona del Espíritu. Exactamente. Por eso es la autoridad espiritual. Exactamente. Entonces, eso que nosotros decimos es importante para que usted pueda entender cómo hacerlo. Cómo hacerlo en la congregación. Ya entendimos que lo hacemos en nuestro lugar secreto, pero también tenemos que entender que como iglesia y como congregación tenemos que orar y tenemos que hacer guerra espiritual. Sí, Señor. Sí, es necesario. Yo soy de los que, o sea, soy un convencido que cuando la iglesia, por ejemplo, está adorando a Dios un domingo, por eso la importancia de congregarnos, cuando la iglesia ora junta, en ese mundo espiritual pasan cosas, se rompen cadenas, se libera el oprimido, no sé, suceden muchas cosas, hay bendición, hay sanidad, hay un montón de cosas que suceden. El Espíritu empieza a orar. Exacto. Entonces, en esencia, nosotros tenemos que entender, pero ¿dónde más estamos nosotros dando la guerra espiritual? Lo hacemos cuando entendemos que hay muchos enemigos que quieren atacar nuestra alma, nuestro espíritu, vale la redundancia. Y acá yo quiero hacer una mención. La palabra de Dios nos dice que el ser humano está compuesto por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? En el mundo, las ciencias dicen que somos tripartitos también, que somos cuerpo, alma y espíritu. Siempre dejan al revés. La palabra de Dios invierte, el espíritu lo dejan lejos. Pero en esencia es importante entender esto, porque el enemigo, por más que quiera, él quiere afectar el espíritu, ¿cierto? Pero él no puede tocar el espíritu. El único que tiene autoridad para tocar el espíritu de cada ser humano es Dios por medio de su Espíritu Santo. Amén. El enemigo, entonces, solamente le queda llevar ese campo de batalla a la mente del ser humano, lo que maquinamos. Él no puede hacernos decidir. Nosotros somos quienes decidimos, pero él coloca el pensamiento de la misma forma en que lo hizo con Adán y con Eva. Él mostró todo un panorama. Les expuso. Exacto. Y ellos fueron los que decidieron. De acuerdo. Cuando usted está viviendo en santidad, usted está asumiendo una guerra espiritual. Cuando usted cree en Dios, cuando usted vive una vida recta, cuando usted le dice no a la tentación, cuando usted comienza a vivir en completa santidad, usted está ganando esa batalla espiritual.
Eso es algo que yo quiero que todos podamos entender, porque las personas piensan que eso es un tema meramente para atacar al enemigo y para ponerlo en su lugar claro, todo eso está bien. Pero lo cierto es que si tú estás orando y estás en guerra espiritual, tú tienes que ser coherente con tu forma de vivir, con las decisiones que tomas, cómo tú estás dando esos frutos del Espíritu, y si los estás dando es porque estás ganando esta batalla espiritual. Amén. Pero si no, créeme que algo está pasando en tu vida y eso es algo que tienes que comenzar a recomponer. Entonces, yo sí quiero que ustedes puedan entender que el deber de todos nosotros, y ahora que usted está viendo este programa, que se está acabando este programa, es que todos podamos hacer guerra espiritual. Que usted en su casa, esto no se trata solamente de ver, de escuchar prédicas, hermano, ni siquiera se trata solamente de ir a una iglesia un domingo. Sí, Señor. Esto se trata de hacerlo parte de nuestra forma de vida. El cristiano tiene muchos deberes. Las personas a veces creen que ser cristiano solamente es orar, que ser cristiano solamente es ir a una iglesia. No, el cristiano integral, el cristiano verdadero tiene muchos deberes. Tiene que tener claro que una vida de consagración va a demandar oración, va a demandar lectura y aplicación de la palabra de Dios, adoración, va a tener claro que el congregarse es parte de esos deberes. La gente dice, es que eso no es todo. No, no lo es todo, pero sí es parte. No, y que justamente en esos momentos de oración, de una real consagración, de un momento de adoración, un momento íntimo con el Señor, es donde Él te empieza a revelar por qué debes batallar, cuál debe ser tu punto de batalla espiritual. Y es donde Él te va a decir, por esto tienes que guerrear, por esto tienes que orar, por esto tienes que ir. Y ahí es donde nosotros de verdad empezamos a comportarnos como unos verdaderos hijos de Dios, que es lo que está esperando el Señor. Amén. Entonces, ya para terminar el programa, porque se nos ha ido el tiempo, la conclusión es esa. No, la guerra espiritual no es para pocos, no es para el pastor, no es para el, ay, sí, este señor que es súper cristiano, él es el que la hace. No, eso es para todo el mundo. Y más en estos tiempos en donde Satanás se ha encargado de abarcar un gran radio, y que todos los que somos papás, tíos, abuelos, primos, o sea, es decir, todos podemos entender lo que Satanás quiere hacer, y es arruinar y dañar y destruir el futuro. ¿Y quién es el futuro? Nuestros niños. Así es. Y no solo eso, la juventud, los matrimonios, la familia, el núcleo, todo lo que el Señor creó, todo esto lo quiere desbaratar, y nosotros estamos cruzados de brazos mirándolo. Exacto. Y como la idea es no quedarnos de brazos cruzados mirando, yo le invito a que usted en su casa, por favor, pueda disponer su corazón no para hacer una oración más. Esto no va a ser un momento más. Yo quiero que si vamos a orar los minutos que sean unos minutos donde usted realmente pueda ser consciente de lo que está haciendo. Amén. Y vamos a meternos en el Espíritu, nos vamos a sumergir en el Espíritu para poder hacer un tiempo donde nosotros vamos a ser vallado, donde nosotros nos vamos a poner nuestra armadura espiritual y nos vamos a poner enfrente, en el campo de batalla, dando la buena batalla, entendiendo que la oración del justo puede y puede mucho, entendiendo que cuando usted esté orando, hermano, allá en casa, muchas cadenas se están rompiendo. Y si usted se siente oprimido, pues quiero que sepa que si usted ora con fe en Cristo Jesús, que es el único que tiene el poder para romper toda maldición, para romper toda cadena, para sanar, para traer restauración, entonces usted va a ver cómo hoy mismo su vida va a comenzar a cambiar. Así que, Señor Jesús, Padre, primero, Señor, queremos decirte que este programa lo ponemos en tus manos como todo lo que hacemos para que tú te encargues de hacer con él un instrumento de tu gloria, Señor. Sabemos, Padre, que estamos viviendo tiempos donde las tinieblas han querido dominar incluso, Señor, a la iglesia que es la luz de Cristo. Oro, Señor, para que este programa sea un despertar, Señor.
Oramos, Padre, para que en este tiempo, Señor, toda la iglesia o parte de la iglesia que está viendo, Señor, este mensaje, puedan unirse, Señor, a ese ejército de hijos tuyos, Señor, que interceden de día y de noche, Señor, por los que sufren, por los que están oprimidos, por los que están perdidos, Señor. Que entendemos que no debemos ser indiferentes por las millones de almas que en estos momentos se pierden, Señor, que se mueren, Señor, sin Cristo en su corazón. Padre, tú dices que la puerta, Señor, que conduce a la salvación es angosta, mas esa puerta que lleva a la condenación es ancha, Señor. Oramos, Señor, para que las personas que están en ese último suspiro te puedan reconocer como el único Señor y Salvador de sus vidas. Señor, hoy te pedimos, Señor, que nos cubras, Señor, que nos guardes, Señor. Sabemos, Padre, que el enemigo ha querido levantarse, Señor, pero no tiene poder, Señor. Oramos, Señor, en estos momentos con la autoridad que tú nos has dado, Señor, con esa autoridad, Señor, con la que nosotros podemos saber que nuestra oración tiene un poder y un impacto en el mundo espiritual. Y sabemos, Padre, que el enemigo ya está derrotado. Amén. Hoy, Señor, oramos para que toda maquinación del maligno, Señor, sea echada por los suelos, Señor. Hoy cortamos cualquier plan maligno que tenga Satanás en contra de la iglesia, Señor, en contra de los niños de nuestra iglesia, Señor, en contra de las familias, de los matrimonios. Hoy cortamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, toda maquinación, todo plan, Señor, en contra de la niñez de nuestra ciudad, de nuestro país. Señor, hoy oramos y clamamos, Señor, para que tú, Señor, traigas luz a un mundo caído, Señor. Oramos por los que están oprimidos, Señor, trae libertad, Señor. Bastaba solo con una palabra, Señor, para que tú sanaras, para que tú liberaras, Señor. Oramos, Señor, para que nuestras palabras, Señor, hoy tengan un impacto en ese mundo espiritual. Hoy sabemos que Satanás está derrotado, que está bajo nuestros pies. Señor, que tú nos has puesto, Señor, por delante. Y te damos gracias, Señor, por este programa. Oramos por los programas que vienen. Clamo, Señor, por la oración de mi esposa, por la salud de mi esposa, Señor. Clamo, Señor, para que mi esposa, Señor, sea una mujer sana, Señor. Que tú, Señor, también tengas, Señor, en tus manos la salud de todo este equipo, de mi vida, Señor, para que podamos seguir siendo verdaderos atalayas en tiempos que son necesarios, Señor. Oramos para que estos programas de octubre, Señor, tú permitas, Señor, que lleguen a más almas, que muchas familias se den cuenta del engaño de esta fiesta diabólica del Halloween. Hoy, Señor, sabemos, Padre, que ningún hijo tuyo, Señor, que ninguna familia que se considera verdaderamente cristiana celebrará el Día de los Muertos, celebrará el Día de las Brujas, y menos, Señor, y así lo quieran disfrazar, un día que no es para los niños. Es un día donde muchos niños están siendo entregados, sus vidas han sido cortadas para que Satanás sea glorificado. Pero nosotros hoy, Señor, peleamos, Señor, por nuestra niñez, por estos niños, para que toda secta satánica que tenga como objetivo atacar las iglesias, los niños, los indefensos, hoy queden en vergüenza. Señor, revélate a ellos y muéstrate, Señor, como el único y verdadero Dios. Muéstrate, Señor, como el único Dios creador, porque Satanás es un objeto creado, su poder es limitado, porque no se compara a ti, porque así Él puede ofrecer cosas en este mundo, Señor, los reinos de este mundo, Señor. Nosotros entendemos que el reino de los cielos es más grande, más glorioso, Señor, y por eso oramos incluso por estas personas que detrás de falsas ilusiones, de mentiras, hoy han puesto sus vidas al servicio de Satanás. Oramos para que tú, Señor, hagas una obra en estos corazones, para que los liberes, Señor, para que veamos cómo ellos vean avergonzados sus planes y reconozcan en ti una autoridad genuina, una autoridad real como el único Señor y Salvador. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y hemos hecho esta oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Amén. Y bueno, damos gracias y gloria al Señor por este programa, porque ha sido un programa de bendición. Sabemos que será un mensaje que, si ustedes nos ayudan a compartir, va a ser realmente poderoso. Y vamos a empezar un mes de guerra espiritual en donde el Señor va a estar batallando junto con nosotros. Así que gracias por haberse conectado, gracias por ser parte de nuestra familia. Esperamos vernos muy pronto. Recuerden nuestras redes sociales, ahí en Facebook, Instagram, en YouTube también nos encuentran. Y si Dios permite, nos vemos muy pronto en otro programa aquí en Choy Vivi. Bendiciones.